Ok, en esta sesión, la sesión número 5, tenemos pues, eh, vamos a seguir un poco hablando de la experiencia de aprendizaje, pero ahora relacionándolos con lo que es la evaluación, ¿no? Entonces, el propósito también de esta quinta sesión es reflexionar sobre la evaluación y el elemento clave de la evaluación formativa, del enfoque que tenemos, que es la retroalimentación. ¿Cómo estamos retroalimentando? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido en el año 2020, 2021, donde pues básicamente fue una enseñanza a distancia, remota, y ahí fue donde hemos podido darnos cuenta de lo importante que es y lo que es clave en la evaluación, que es la retroalimentación, ¿no? Entonces, y más aún, cómo evaluar en una educación híbrida donde ya no solamente la parte virtual, sino también es incluir también la parte presencial, ¿no? Entonces, algo que hacíamos hace más de 2 años era la evaluación, ¿no?, presencial, que es en aula. En los últimos 2 años se ha hablado mucho de la retroalimentación como un elemento de evaluación, pero vamos a hablar un poco de lo híbrido también en ese sentido. Y desde ahí es importante pues conocer eh, cuáles son esos lineamientos, esas disposiciones que el Ministerio de Educación nos ha brindado. Vamos a revisar la resolución ministerial, la 094, que habla también ya de la evaluación, y es importante que tengarlo en cuenta, ¿no? Siempre muy importante su participación en estas sesiones, ¿no? Así como también pues esa puntualidad que vienen demostrando en cada una de ellas, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta quinta sesión, y vamos a dar inicio pues con algo que ya habíamos hablado un poco antes, ¿no? Hace un momento, en la sesión anterior habíamos ya visto algunas consideraciones pues que tenían que ver con, eh, digamos, esta es lo que llamamos una evaluación y cómo estamos entendiendo. Entonces, me gustaría que para partir, ¿no?, voy a compartirles un enlace acá a través del chat, de este medio, el chat del Zoom, un link donde quiero que ustedes o van a responder a esa pregunta que están observando ahí, ¿no? Por favor, les invito a hacer clic en ese link que les he enviado por este medio, ¿no?, para que podamos nosotros ingresar a esa página. Voy a dejar compartir y voy a ingresar a compartir la pantalla en la cual ustedes tienen que ingresar y poder pues ir construyendo estos aprendizajes. Entonces yo los invito nuevamente, ingresen por favor a ese link, voy a compartir la pantalla, y necesito en ese sentido pues ya que podamos ir ingresando a ese mismo, ¿ya? Entonces, a ver, van a ingresar, a ver, por favor, les invito para que ingresen a esa cita que les he alcanzado y podamos responder, ¿no? Colocar esa pregunta, responder esa pregunta en tu vida de estudiante. Recuerden cuando estábamos en la escuela, cómo nos sentíamos cuando nos iban a evaluar, ¿no?, en ese momento. Ok, ya, fíjense, ustedes están observando allí, hay miedo, pánico, estrés. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, fíjense ustedes, me gustaría que vayan ingresando ahí, ¿no? Muy bien, como ustedes van apreciando, ya, ya saben que, bueno, en esta nube de palabras tenemos que, cuanto más grande la palabra es porque más se está repitiendo, ¿no? Varios están mencionando, tenemos 3 participaciones, y fíjense ustedes ahí, una de las palabras que mayor resalta es el temor, menciona, ¿no? Miedo, temor, angustia, estrés, ¿no? Imagínense,
y vamos a explicar un poquito por qué el estrés y la angustia, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que evaluaban en todo caso, ¿no? Los maestros. Bien, a ver, estamos esperando de repente otras respuestas para que nos puedan aportar a esta, ya, a esta, ¿no? Ahí tenemos ahí, por ejemplo, angustia, estrés, angustia, temor, ¿no? Miren, digamos, esta herramienta digital de Mentimeter es una de que nos permite recoger los saberes previos, ¿no? Y es algo que los maestros también podemos utilizar desde casa para poder trabajar ese antes, ¿no? Antes de la clase presencial. Entonces ya con esto, este recojo, o puede ser que elaboremos alguna otra pregunta para recoger, vuelvo a repetir, esos saberes previos. Entonces ya tenemos una base sobre la cual vamos a partir en la sesión presencial, ¿no? Entonces, como ustedes verán, bueno, creo que hay a la parte inferior aparece un número pequeño, ahí dice la cantidad de participantes que han dado su respuesta, ¿no? Eso pues permite, de alguna manera podemos nosotros ir monitoreando el nivel de participación de nuestros estudiantes, ¿no? Para poder hacer una evaluación formativa, lo que llamamos ahora, ¿no? Que es un poquito sobre esto. Ok, entonces nos damos cuenta que básicamente había temor, ¿no? Angustia, miedo, bueno, que deberían ser sinónimos, pánico, ¿no? Estrés, angustia. Y efectivamente, ¿no? Ese temor, ese temor venía pues por ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, de repente, a veces el profesor era muy rígido, muy, ¿no? Muy, digamos, muy serio, ¿no? Por ejemplo, era el profesor que más temía, o profesora a veces también, era la más temida, pues, porque del hecho de que ingresaba por la puerta del aula, ya todos los alumnos se transformaban, ¿no? Y eso, pues, influye también en los aprendizajes, ¿no? Vamos a ver por qué. Pero obedece a concepciones, a paradigmas que anteriormente se daban, ¿no? Donde el maestro era quien llevaba el conocimiento, el estudiante estaba ahí para recibir la información, nada más, ¿no? Y el que sabía más era el que repetía todo lo más y mejor lo que el maestro había, o la maestra había dicho. Y fíjense, esta información que ustedes nos han permitido, ¿no? O nos han brindado, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no? Sobre eh, el tipo de evaluación que tenía hace un tiempo, ¿no? En la clase anterior, en la sesión anterior, ya habíamos hablado un poco sobre como ustedes ven, esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Algo de lo que les he preguntado tiene que ver pues con definiciones, perdón, ¿no? Estos conceptos, estas palabras, y ya la habíamos clasificado, que nos había permitido también un poco ir ya teniendo una claridad en lo que es ese enfoque formativo. Entonces, el enfoque formativo, como habíamos dicho, desarrolla, pues, o permite evaluar competencias. Lo que vamos a evaluar son competencias, ¿no? Si nosotros evaluamos si nuestro instrumento de evaluación solamente aborda recoger conocimientos, teoría, entonces no estamos desarrollando una competencia. Estamos desarrollando simplemente una habilidad que es simplemente retención de información, ¿no? Pero una competencia no se mide por cuánto conoce el estudiante, sino más bien qué capacidad o la habilidad que tiene de resolver problemas, ¿no? Asumir retos. Entonces, esa es la competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia, estas mismas tienen como referente a esos estándares de aprendizaje, ¿no? No es que el profesor, digamos, va a evaluar competencias, pero ¿cómo medimos las competencias? ¿Cuáles son los estándares, los niveles hasta qué punto el estudiante yo le puedo exigir a mí? Entonces, eso tiene que ver con los estándares de aprendizaje, ¿no? Que son esos indicadores de calidad de acuerdo al ciclo, de acuerdo al grado, y que, bueno, ya eso permite, por un lado, uniformizar, ¿no? Garantizar la equidad de la educación, uno de los principios educativos, la equidad, ¿verdad? Entonces, de tal manera que todos los estudiantes de ese grado
en todos los colegios o todas las instituciones educativas reciban ese nivel, ¿no?, de las competencias a lograr. Lamentablemente, esto no siempre sucede, ¿no? Vemos que hay escuelas donde efectivamente sí pueden, sí lo desarrollan porque tienen, digamos, los insumos, ¿no? Tienen ahí los recursos, pero hay otras instituciones como, por ejemplo, en la parte rural, muchas veces, donde no cuentan con los recursos. Ahí es donde no quizás están en desventaja, ¿no? Están en desventaja. ¿No? Entonces, tal como dice la maestra Úrsula, cuando el profesor evaluaba, se sentía temor, efectivamente, ¿no? Temor porque habría que aprenderse de memoria el cuaderno del bimestre, ¿no? Entonces, pobre de aquel que no contestara o salía mal. Ahí habíamos visto que se penalizaba el error. Y ya en los lineamientos del Ministerio de Educación, ya el error se convierte en una oportunidad, en el error constructivo, ¿verdad? En un referente cómo el estudiante está entendiendo aquella situación, ¿no? Por más errada que sea, pero ese es su nivel de comprensión. Entonces el profesor, a partir de ese nivel, puede, ¿no es cierto?, planificar actividades que permitan, pues, desarrollar competencias y mejorar esos desempeños. Entonces, vemos aquí también, ¿no?, que estas competencias tienen que ver con los estándares, pero también tienen que ver con aquello que el estudiante debe lograr al final. Y todos sabemos que hay un perfil de egreso, ¿verdad? Hay un perfil de egreso. Y que ese perfil de egreso, que son 11, pero que no son aislados, sino que todo ese perfil, digamos, son las características del estudiante que debe salir al finalizar la educación básica. Entonces, las competencias es la razón de ser de evaluar, no solamente una habilidad, ¿no?, sino el conjunto de capacidades. Por hablar de competencia es hablar de un conjunto de habilidades. ¿Y qué son habilidades? Perdón, capacidades, esas habilidades, ¿no?, cognitivas, ¿no?, afectiva, también en la parte valorativa, ¿no?, y la parte procedimental. Entonces, todo eso involucra. Y ya hemos visto cuál es la diferencia, ¿no?, entre la evaluación tradicional y lo que estamos llamando la evaluación formativa, ¿no? Porque ese es el enfoque que se le está dando a la evaluación en los últimos años, ¿no? Debido a lo que es el enfoque por competencias, la evaluación tiene un enfoque formativo, ¿ok? Es un enfoque formativo, ¿no? Entonces, y la pregunta es, maestro, yo les planteo esta pregunta. ¿Y para qué evaluamos? A ver, me gustaría escucharlo. ¿Para qué evalúan, maestros, ustedes? A ver, ¿para qué evaluamos nosotros? ¿Cuál es la razón de ser de la evaluación, maestros? Ujú. ¿Cómo está, profesora Ana Marlene? La pregunta es, ¿para qué evaluamos? A ver, me gustaría ahí escucharlos. Pueden prender su micrófono, pueden escribir por el chat también, algunos que tenemos problemas ahí en la conectividad. ¿Para qué evaluamos, maestro? ¿Para qué, maestro, evalúas a tus estudiantes? Ya, la maestra Lidia nos dice para sus conocimientos. Ok, ok. La maestra Katy nos dice, evaluamos, profesor, para reflexionar sobre los logros, avances y dificultades de nuestros estudiantes y tomar decisiones. Correcto, maestro, ¿verdad? Para eso estamos evaluando. ¿Para qué evaluamos? ¿Para qué más evaluamos? Ujú. Miren, nos dice para evaluar conocimientos. El conocimiento, hemos dicho, es una parte de la competencia, que, ¿no? Evaluamos, dice, para reflexionar. Palabra clave, reflexionar, maestros. Hablar de evaluación, una palabra clave, y todo lo que hemos estado en los cursos de preparación para nombramiento y ascenso, sabemos que si algo hay que quedarnos con la evaluación es la palabra reflexión. ¿Ya? Reflexión, maestros. ¿Para reflexionar sobre qué? Sobre los logros, pero no solamente los logros, sino también el avance. Cuando hablamos de los avances, estamos viendo los procesos. La evaluación formativa
no mira el producto, sino mira el proceso. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y también, lógicamente, las dificultades, ¿no? ¿Y qué permite toda esta información? Permite tomar decisiones, ¿verdad? El maestro. La maestra líder también nos dice, profesor, para verificar que si aprendieron o no, ¿no? Y como docente, mejor mejorar nuestras estrategias, efectivamente. Esa es la toma de decisiones, porque definitivamente si nosotros estamos evaluando y vemos que la mitad de los estudiantes sale desaprobado, algo está pasando, ¿verdad? Y bueno, si fueran uno, dos, cuatro, cinco, de un total de 20, podríamos decir, es los niños. Pero si ya como profesor sabemos que más de la mitad está saliendo desaprobado, algo está fallando en nosotros. No es que no estudien, entonces el problema no está en, digamos, en desarrollar las competencias, digamos, sino en mí hay que falta motivación, hay que elaborar estrategias que motiven a nuestros estudiantes a aprender. Primero que te presten atención, y luego ya viene ya por las estrategias didácticas, ¿no? Que tú puedes desarrollar con ellos para lograr competencias. Pero el elemento clave para la evaluación es que el estudiante pues, esté motivado por aprender y te preste atención. Lo demás ya es parte del maestro, ¿no? La estrategia. Pero si no hay atención, por más buenas estrategias que tenga el maestro, simplemente no va a lograr los objetivos, ¿no? Los propósitos de su sesión. Entonces, es importante. La maestra Úrsula también nos dice para ver sus avances y dificultades en nuestros niños, efectivamente. Eso es evaluar, maestro. No solamente es decir, a ver, niños, niñas, tienen como, esta semana vamos a trabajar la carta. Les explico qué es la carta y les digo, muy bien, tarea. Redacta una carta, ¿no? Le decimos, ¿no? ¿Para quién? Listo. Lo presentan la siguiente semana. Ojo. Pero si no trabajamos nosotros el proceso, si no evaluamos cómo van los estudiantes avanzando poco a poco, entonces por eso es que cuando a la siguiente semana llega Luisito con su carta, vemos, no, esto no está mal, esto no está bien, esto no va acá. Recién estamos evaluando, ¿por qué? Porque estamos evaluando el producto, pero no hemos evaluado lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? El proceso, maestro. Ustedes están diciendo que evaluamos para verificar sus fortalezas y debilidades para tomar decisiones, pero en el proceso. Entonces, la evaluación no hay que mirarla como evaluar producto, sino la evaluación como proceso. Y desde ahí tenemos que nosotros hacer esa gestión del conocimiento, o sea, gestión de los aprendizajes, de que en la secuencia, los procesos pedagógicos, uno de ellos es gestión de los aprendizajes, ¿no? Recojo saberes previos, motivación, conflicto cognitivo, evaluación, y uno de ellos es gestión de los aprendizajes. Es allí, maestro, donde tú desarrollas con tus estudiantes esas estrategias didácticas de tu área, para enseñarles al niño a redactar esa carta. Porque si no le enseñamos a redactar una carta, ¿cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar algo que yo no les he enseñado a redactar? Puede estar la teoría es una parte, hemos dicho, de la competencia. El conocimiento es una parte. Muy bien, ya tienen el conocimiento. Es como que te quieran enseñar a manejar una moto y te dijeran, muy bien, profesor Marcellano, acá hay un manual, le presto este manual para que usted aprenda a manejar una moto. Léalo, por favor. Termina el profesor Marcellano de leer el manual, le doy la moto, ahora le digo, profesor, maneje. Definitivamente que ahí tiene que haber otras habilidades, el equilibrio, por ejemplo, la parte emocional, estar tranquilo, pero eso, ¿dónde se aprende? En la práctica, ¿verdad? Entonces, no solamente basta con decir la actividad y decir la próxima semana tiene que presentarlo. Tenemos que centrarnos, maestros, en el proceso. Profesor Martín, pero eso demora, sí, eso requiere tiempo porque tengo que planificar, ¿no? Experiencia de aprendizaje donde trabaje en una de ellas la planificación de la carta, en otra experiencia, otra sesión, planifico el textualiza y la otra sesión, digamos,
la reflexión o el reviso. Y por último, puedo agregar otra sesión que podría decir expone, ¿no?, su carta, presenta su carta. Todo estas sesiones, ese conjunto de 4 sesiones han formado parte de una experiencia de aprendizaje, porque lo que he querido desarrollar con ellos es, bueno, planteé un reto, de repente el reto fue, ¿cómo haríamos para comunicar? Imagínate que en las redes sociales colapsan por una semana y tienen necesidad de comunicarte, no hay celular, nada. ¿Cómo te comunicarías? Seguramente dentro de la situación problemática aparece una propuesta mediante carta, profesor, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa experiencia, yo planifiqué desarrollarles 4 sesiones. Hemos dicho que una experiencia de aprendizaje, ¿verdad?, parte de una situación de contexto que se convierte en una situación significativa, donde hay un reto, hay un propósito, ¿verdad? Hay productos, y en eso trabajamos. Por lo tanto, la evaluación tiene que mirar esos procesos, maestro. Es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, ¿para qué evaluamos? Evaluamos, fíjense ustedes, la evaluación no solamente es bueno para el estudiante, sino también ayuda al maestro, ¿verdad? Ayuda al maestro. Como dice el maestro Uber, la evaluación, profesor, tiene como propósito determinar en qué medida se está cumpliendo las metas de calidad que se fijan, ¿no?, en los estándares. Se esperan que los estudiantes, claro que sí, claro que sí. Por eso que los proyectos son muy importantes, donde los estudiantes hacen cosas y el maestro va monitoreando, va evaluando constantemente sus avances. ¿Por qué? Porque si no hago ese seguimiento, ¿no?, hago esa evaluación, los productos que van a entregar no van a tener esa calidad, no van a alcanzar el propósito de mi sesión que yo lo planifiqué. ¿Por qué? Porque simplemente no monitoreé a mis estudiantes. Porque en el transcurso del desarrollo del producto, el estudiante no supo qué hacer y yo no lo guié. Y entonces el estudiante lo que va a hacer es hacer lo que para él piensa, pero sin ninguna orientación, y eso no es correcto. Entonces la evaluación es un elemento importante, maestros, dentro de este enfoque por competencias. Y miren, los estudiantes, ¿qué pasa? Ayuda a desarrollar su autonomía, profesor. ¿Y cómo desarrollamos la autonomía? ¿Cómo puede lograr mi estudiante la autonomía a través de la evaluación? Claro, es que la evaluación, tú tienes que entregarle a tu estudiante el instrumento con el cual va a ser evaluado. Esa lista de cotejo, esta guía de observación, esta rúbrica, el instrumento, cualquiera que sea. Si yo le entrego la lista de cotejo a mis estudiantes, él cuando vaya escribiendo su carta en casa, porque ahí este trabajo lo va a desarrollar en casa, es la parte de distancia, ¿no? Ya en el aula, ya el profesor en un primer momento profundiza, en un segundo momento socializan, ¿no? Pero el estudiante ya teniendo su lista de cotejo, mira, a ver, mi carta, la ortografía, ¿cómo está? Entonces comienza a revisar, pide ayuda de repente a la mamá o a alguien. Muy bien, dice que debe tener las partes, a ver, tiene la sumilla, tiene la fecha, tiene esto, esto. Entonces, él va regulando ¿no?, su aprendizaje. Y eso ayuda a desarrollar la autonomía. Pero eso se logra cuando tú le comunicas al estudiante que va a ser evaluado y que su evaluación va a ser de esta forma, teniendo en cuenta estos criterios. Que tu producto que tú estás elaborando tiene que tener estas características. O sea, atrás quedó el profesor, los exámenes relámpagos, los exámenes sorpresa, ¿no? Como antes hacían. A ver, chicos, hoy día, examen sorpresa. Y entonces, eso no va. Esto no va. ¿Ok? Entonces, por otro lado, sí, aumenta la confianza de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el estudiante, teniendo la guía del maestro, sabe lo que tiene que hacer. Ya no está perdido con el trabajo, sino ya ha recibido la orientación y sabe cómo ir, por dónde ir. Entonces él va a ir avanzando también. Entonces va a ir más confiado, porque sabe que el profesor
ya lo revisó y le ha dicho que hasta el momento va bien, y entonces tiene esa seguridad de haciendo las cosas. La incertidumbre a veces conlleva a que el estudiante mejor no lo haga, entonces parece, no presenta la actividad. Y el docente, bueno, el docente, esa información que recoge, pues, tiende siempre, ¿no?, a verlo como una oportunidad, a esa oportunidad que tiene, pues, para seguir brindando de manera efectiva las orientaciones. Garantizar que el profesor, lógicamente, al finalizar el bimestre o la sesión, va a encontrar productos elaborados, ¿no?, y de acuerdo al propósito que había logrado. O sea, ese es por un lado. Por otro, permite la retroalimentación, ¿no? La evaluación permite evaluar, permite retroalimentar, y solo permite retroalimentar. Yo le pregunto, maestro, ¿qué necesita el maestro para realizar la retroalimentación? Es una pregunta que también vino es parte también de la evaluación para ascenso, para nombramiento. La retroalimentación se hace en base a qué, maestro? ¿Qué necesita el docente para hacer la retroalimentación? Te pregunto. Así es, maestra Úrsula. Nosotros evaluamos las competencias, pero a partir de las evidencias que nuestros estudiantes nos alcanzan. Entonces, una evidencia, pues, si hablamos de la carta que tiene que ver, de repente, es la primera versión de la carta. Ya con eso el profesor va viendo, ¿no? Si va considerando, va hace una reflexión con él. Ya vamos a entrar a la retroalimentación. Pero ojo aquí, para retroalimentar, nosotros debemos partir de las evidencias. ¿Okay? Esas evidencias que de una manera reflejan esos desempeños. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes. También tenemos aquí, eh, las evidencias son muy importantes exacto, maestra Úrsula. Las evidencias es el punto de partida para hacer la retroalimentación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿y cómo podemos lograr que los estudiantes nos entreguen las evidencias? No diciéndoles, chicos, la próxima semana, niños, la próxima semana ustedes me traen su carta para revisarla. Seguramente no todos se van a traer la carta. Algunos porque no supieron cómo hacerla. Otros porque no lo hicieron porque no quisieron. Faltó motivar, faltaron otros elementos. Pero si tú en clase planificas que en lugar de decirles la próxima semana hacen su carta, la traen su carta hecha según el modelo que le han dado, un modelo, a veces así nos daban en el colegio. Pero si tú planificas desde que ellos elaboren su guión, ¿no?, de escritura, de planificación, que elaboren su primera versión, entonces yo voy ya monitoreando. A ver tú, Juan, ¿por qué no presentas tarea? ¿No? Entonces yo voy garantizando de que todos mis estudiantes vayan avanzando con sus aprendizajes y que nadie se quede. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos. Ahora, fíjense ustedes, la evaluación, entonces, fíjense, se entiende como un proceso permanente, no del final del bimestre, no de la siguiente semana, no, es un proceso permanente, nos dice, es un proceso permanente y sistemático, fíjense. No nos dicen que evaluar solamente es revisar si contestó bien o mal, no, evaluar es un proceso permanente, a través del cual se recopila y analiza la información. Ojo acá, no solamente evaluamos para colocar una calificación, no, debemos evaluar para recoger información, analizar la información, no solamente recogerla, sino analizar, y ahí está el reto. Ahí hay un compromiso nuestro. Preguntémonos nosotros, estamos en la semana de planificación, y seguramente en su institución educativa le han dicho, profesor, profesora, tiene que hacer su examen diagnóstico. ¿Estamos en ese nivel o no, maestro? ¿Qué me pueden comentar en este momento? ¿Están preparando su evaluación diagnóstica o no? Sí, profesor.
Exacto, segura. Y eso es de todos los años, ¿ah? Todos los años, porque así nos dice, nosotros tenemos que planificar a partir de ciertos insumos. Y uno de ellos es la evaluación diagnóstica. Este año, el Ministerio de Educación está enviando unos fascículos de, ¿no? Algunas evaluaciones diagnósticas, porque quiere verificar en qué nivel están las competencias, ¿no? A partir de los 2 años últimos que no se ha llevado una educación como siempre, digamos, entre comillas, regular. ¿Ok? Además de ello, también hay otro tipo de evaluación, la parte socioemocional, que ya es un tema que también es muy sabido por ustedes. Entonces, esa información tiene que ser analizada, ¿no? Y no solamente que quede en análisis, sino qué cosa, tiene que servir para qué cosa, desarrollar esas competencias. Y, como ustedes ven acá, tomar decisiones de manera oportuna. Tomar decisiones de manera oportuna. Ya ustedes han mencionado en la anterior sesión, alguien de ustedes dijo, profesor, las experiencias de aprendizaje, las programaciones son nuestra hipótesis de trabajo, perfecto. Y todos los que hemos hecho algún trabajo de investigación sabemos que tenemos que, la hipótesis, ¿no? Es una respuesta, una idea tentativa, ¿no? Que, que forma parte de la solución a un problema o la respuesta a un problema. Entonces, pero si queremos seguir o partir a un camino correcto, tenemos que saber cómo está en el inicio. Entonces, el examen diagnóstico es algo importante que tenemos que hacer, tomar esas decisiones. A veces nosotros caemos habemos en el error que ya tenemos, antes de planificar, perdón, antes de evaluar, ya tenemos nuestra planificación, ¿no? Porque yo todos los años enseño ese grado, yo ya sé, yo los conozco a mis niños, a mis adolescentes, ya conozco, yo sé que necesitan esto. Claro, teniendo en cuenta las características, ¿no? Y ahí entra, pues, Piaget, ¿no? Eh, pero los contextos son distintos. Los estudiantes tienen sus particularidades. Si bien es cierto, hay características propias, comunes entre los estudiantes, sí, pero el contexto ha cambiado. Los estudiantes, cada uno es un mundo distinto y ustedes lo saben. Por lo tanto, es importante identificar esto. La evaluación diagnóstica es un punto de partida, una información muy valiosa que permite tomar buenas decisiones al momento de planificar. Porque después no nos podamos estar quejando que mis estudiantes están saliendo desaprobados, sí, pues, porque no hemos planificado lo que ellos verdaderamente necesitan. No, este año me ha tocado cuarto grado de primaria. Se supone que ya ellos ya más o menos saben leer, saben esto, se supone. Pero ¿has verificado? Esa es la pregunta. Tenemos que verificar que verdaderamente es así. Y más aún con estos 2 años pues, que hemos tenido digamos, un trabajo remoto. Por lo tanto, la evaluación formativa, mire, debe ser participativa, debe estar centrada en el estudiante, debe ayudar esta evaluación a tomar decisiones en su momento, no al final, cuando ya no hay nada que hacer y ya tengo que cerrar registros, porque esa es la otra función de la evaluación. No es excluyente, debe ser igual para todos. Debe promover la reflexión, el diálogo permanente entre los estudiantes, profesores y todos los actores educativos. Esta evaluación debe ser clara, debe tener un propósito, un objetivo. El estudiante debe saberlo. Por eso es que el profesor tiene que dar esos criterios de evaluación a sus estudiantes desde el inicio, para que el estudiante sepa en qué va a ser evaluado y en todo su proceso de construcción de los aprendizajes y en la elaboración de sus evidencias, ella tome en cuenta cuáles son esos criterios que el profesor ya les ha dicho que tiene que lograrse. Eso es importante. Y hemos dicho que eso ayuda a la autonomía de los estudiantes, ¿no? Entonces, dar a conocer esos instrumentos. Tenemos que dar a conocer y explicarles antes, ¿no? O al inicio de esas experiencias de aprendizaje, así como explicamos el diagnóstico, el propósito, decirles, miren, nosotros queremos lograr esto y ustedes van a ser evaluados de esta manera. Y le entregamos el instrumento.
Entonces el estudiante ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. ¿Ok? Y por otro lado, es contextualizar, ¿no? Ya hemos dicho, no se trata de que, bueno, se supone que mis estudiantes ya deben saber eso porque están en quinto grado o están en segundo grado de secundaria. Se supone no. Tenemos que verificar si queremos hacer un trabajo realmente como debe ser. Si no, estaremos pues planificando, ¿no? En función de las creencias. Entonces, yo creo que esto de la evaluación diagnóstica que ustedes están preparando debe tomarse en serio. Yo sé que ustedes lo están haciendo así. Sin embargo, es importante recalcarlo, porque a veces el estrés, el cansancio u otras ocupaciones hace pues que ya tengamos nuestra programación y no hayamos hecho esto pues tomando en cuenta esas características de nuestros estudiantes. Ok, entonces la evaluación formativa no, repito, no evalúa resultados, productos. No es que actividad, elaborar un cuadro sinóptico, y si nunca le enseñaste, no. No, en clase elabora. Y hemos dicho que en lo híbrido, esos espacios de la presencialidad deben ser aprovechados por el maestro para explicar, profundizar, socializar, dialogar, consolidar aquello que hizo en casa antes. ¿Okay? Y seguramente que después de esa reunión, cuando vaya a casa nuevamente y el trabajo a distancia, él va a ir revisando en función de lo que se conversó, ¿verdad? Entonces son esas actividades que muy bien en la parte híbrida se pueden trabajar. Es orientadora la evaluación formativa y ayuda al estudiante porque permite pues que el estudiante ya vaya construyendo con un guía, ¿no? Y de manera segura el trabajo. La evaluación formativa se hace con fines de retroalimentación, que es un punto clave que lo vamos a desarrollar más adelante, la retroalimentación, ¿no? Es algo que garantiza el logro de esos aprendizajes. Entonces, también podemos decir que la evaluación, ¿no? Se debe realizar mientras dura el proceso, hemos dicho que es permanente la evaluación, ¿no? Debe detectar aprendizajes logrados, pero también esas dificultades, esas digamos, oportunidades de mejora. Cuando hacemos la retroalimentación, no solamente es felicitarlos, sino también es reflexionar sobre cómo podría mejorar el trabajo, ¿verdad? Y ya vamos a entrar a ello. Y debe proporcionar una retroalimentación tanto al estudiante como al profesor. Lo del estudiante ya lo sabemos, pero la pregunta es, ¿cómo es que proporciona una retroalimentación al profesor? Yo les pregunto, porque ya se ha hablado mucho de que la retroalimentación ayuda al estudiante a construir, ya, ¿y cómo ayuda al profesor? Dice ahí, la evaluación proporciona una retroalimentación tanto al estudiante como al profesor. La pregunta es, Capacitándose, profesor, ya, continuamente. capacitándose, ¿verdad? Reajustando lo que él había planificado, porque vamos a suponer que él pensó que en una semana el estudiante, su grupo, ya tenía que elaborar su carta. Pero cuando yo hago la evaluación, Maestro Martín, le permite sí, retroalimentar también, pues. exacto, ¿no? Le Permite permite retroalimentar y retomar lo que no logró el estudiante para poderlo, bueno, hacer que él logre, ¿no? Porque lo que se busca es que él logre lo que se propone en esa competencia. claro, el estudiante que logre. Y permite retroalimentar al estudiante, pero también se retroalimenta él cuando él dice, bueno, han pasado ya le di una semana y ya falta un día y la mayoría no han presentado su primer borrador. ¿Qué pasó? Ah, muy poco tiempo, le diría a mis estudiantes. Debía haber eso. Entonces el profesor también reflexiona sobre su práctica, ¿no? Pero eso lo hace cuando en el proceso, ¿no? En la semana él va monitoreando. Pero ¿qué pasaría si no hace esa retroalimentación o esa evaluación formativa y espera hasta la siguiente semana, el día que tiene clase, para pedir sus trabajos? Al final, en ese momento, de los 20 estudiantes que tenía, solamente presentan 2. Y entonces, una semana desperdiciada.
¿verdad? Entonces en ese momento el profesor va, o bien les pone 0 a todos los 18, o bien se pone a pensar en ese momento qué pasó. Pero esa reflexión del qué pasó no debe ser al final de un periodo, debe ser en el proceso. Entonces, si nosotros los maestros vamos monitoreando ese trabajo, el producto se dijo que iba a hacerse en 7 días, pero yo haciendo el seguimiento de sus actividades de mis estudiantes, veo que ya han pasado 4 días y la mayoría todavía no tiene su primer borrador. Me preocupo y me pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces el profesor va a comenzar a formularse varias hipótesis, varias respuestas sobre por qué sus estudiantes están, digamos, fallando o atrasados con el trabajo. Entonces van a aparecer varias respuestas. Esa reflexión es justamente eso. Eso tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Reflexiona para mejorar. Entonces no, este trabajo en una semana, el tiempo era muy corto, ¿no? Debo trabajar. O puedo decir, no, voy a comenzar a hacer la planificación. Entonces ya toma decisiones. Entonces, no solamente el estudiante es quien se beneficia, sino también el maestro que hace una deconstrucción de su práctica, el maestro que reflexiona y se cuestiona de acuerdo al proceso o, digamos, al avance de sus estudiantes. Pero eso pasa si es que el maestro, ¿no?, se detiene a mirar el proceso. ¿Ok? Se detiene a mirar el proceso. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Si el maestro chambea. Es que ese es el trabajo, efectivamente. El trabajo de nosotros es, digamos, gestionar los aprendizajes. Y no queda, pues, en decir, hagan, ¿no? Les doy la teoría, la carta es eso, parte de la carta, ¿no? Listo. Ahora sí, chicos, acá tienen un modelo, niños, en la próxima semana me traen una carta elaborada. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el acompañamiento en la redacción de la carta? Entonces, cuando ahí estamos concibiendo a la evaluación como producto, pero hemos dicho que la evaluación es permanente, es de proceso, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, una manera de garantizar el logro de los aprendizajes maestros es estar monitoreando sus aprendizajes de estudiantes. ¿Y qué supone la evaluación? ¿Qué supone evaluar? En primer lugar, recoger información. Y eso, ya lo hemos dicho, se hace a través de las evidencias. Evaluar significa, primero, recoger las evidencias de aprendizaje, ¿no? Esos productos, esa carta, de repente ese dibujo, ¿verdad? Ese cuadro, lo que lo que están elaborando. ¿Para qué? Eso, en base a la evidencia, el maestro va a comparar, ¿no?, entre lo que debió hacer y lo que hizo. O sea, esto es lo que yo quería que hagas y tú has hecho esto. Y veo, comparo en qué nivel de acercamiento está para lograr esas competencias. Y de acuerdo a eso, es mirar las competencias, los estándares que tú planificaste. Y de acuerdo a eso dirás, bueno, mi estudiante todavía está en proceso, o mi estudiante ya lo logró, o lo ha hecho perfecto, está en destacado. Pero ya esa distancia entre lo que debió hacer y lo que ha hecho, ya te permite hacer retroalimentación. Ya vamos a hablar un poquito más sobre la retroalimentación. ¿Ok? ¿Qué más? Nos permite también hacer una calificación, que es algo también que es una de las funciones de la evaluación, ¿no? También es calificar, valorar la evidencia, porque también necesitamos también tener calificativos, ¿no? Porque verdaderamente a veces los padres van a preguntarnos y tenemos que darle también respuestas, ¿no? ¿Cuánto van? Pero claro, lógicamente que no es lo más importante, pero sí es el tener, en que yo vea el alumno Martín Casas, tiene 11, 12, 13. 11, 12, 13 está subiendo, está mejorando, o sea, en el proceso está mejorando, ¿no? Entonces ya de alguna manera nos da una idea. Bueno, ya el tema de
de la calificación, que sea literal, eso ya también, ese es un tema también que ya se está hablando mucho, ¿no? Entonces, esto, recoger, retroalimentar, calificar y, fíjense ustedes, informar, ¿no? Porque tenemos que informar también, no solamente a mi director, sino también al padre de familia, al estudiante también, ¿no? ¿Cuánto le falta por terminar ese periodo? Entonces, esto es lo que involucra evaluar. Bueno, Ravela menciona 3 formas de evaluar, miren ustedes, ¿no? Evaluar para la selección, a veces, fíjense, en algunos institutos educativos decía, tomaban un examen y los que sacaban buena nota los ubicaban en una sección. Ahí, los mejores, el aula A, el aula estrella, ¿no? En las otras secciones los que sacaron promedios, y pobres los que les tocaba el aula donde están ahí los más salieron desaprobados, pobrecitos. Ningún profesor quería entrar a esa aula. Todos pedían el aula A, ¿no? Entonces, ese es un poco el evaluar para la selección, cumple una función, ¿no? Distintiva un poco eso. Pero también nos habla de una evaluación para la certificación de la aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos anteriormente? De comparar, ¿no? El estándar con la evidencia y asignarle, pues, allí un calificativo, ¿no? Y por último está lo más importante con lo que tenemos que quedarnos más, es la evaluación formativa. La evaluación formativa, ¿no? Que vamos a ver a continuación. La evaluación formativa y la certificadora, con las que considera la resolución viceministerial 094 de 2020 del Minedu, nos habla de ese tipo de evaluación, la evaluación formativa y la evaluación certificadora. Y nos habla que la evaluación, en términos generales, habla de, a nivel de aula, la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos tiene que ver más con la retroalimentación? Para el aprendizaje, ¿verdad, maestro? Así de maestra Katia, para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje, ya ese término para, nos habla del propósito. Y eso, digamos, es lo que tenemos que priorizar. No significa que no vamos a calificar, certificar. No, 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 también se vamos a hacer eso. Ahora vamos a ver. Y en la norma, ya más adelante lo vamos a explicar, también menciona esto. Entonces, hablar de la evaluación del aprendizaje es que es el que se realiza con fines de certificación, ¿no? En los informes que tú envías a tu profesor, el examen diagnóstico, vas a tener que hacer una evaluación del aprendizaje. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, en esta primera parte también. ¿Cómo estás en el aprendizaje? Al final del bimestre, también del aprendizaje, si lograste o no lograste las competencias, pero en el proceso, mayormente, y en todos los procesos de aprendizaje, se va a dar esta evaluación para lograr los aprendizajes. Y la retroalimentación es clave en este proceso. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien, así es, maestro Uber. Evaluación para el aprendizaje. Efectivamente. Ahora, permítame, hay 5 elementos claves para la evaluación. 5 elementos claves. Fíjense ustedes acá. Hablando de la evaluación del aprendizaje, su finalidad es certificar si logró o no logró, ¿no? Digamos, los estándares, las competencias. Eso lo hacemos si el Ministerio de Educación nos dice, sí, tienen que también ustedes certificarlo. Pero cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje, la finalidad de esta evaluación es ayudar a mejorar, ayudar a lograr los aprendizajes, desarrollar las competencias. Esto es, digamos, el núcleo de todo el trabajo en el proceso. Ambos, la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, ambos tienen los mismos criterios, que son esos aprendizajes esperados, aquellos que tú planteas en tu plan, ¿no? En tu plan de unidad o en la sesión. Ahí están los aprendizajes esperados. Eso es lo que tú tienes que evaluar. En cuanto a las evidencias, también ambos hablan de la observación, pruebas, productos, desempeños, ¿no? Entonces,
Eso también tiene que ver con la evaluación. ¿Qué se valora en la evaluación del aprendizaje? Puntajes, ¿no? Lo que interesa en la evaluación del aprendizaje es asignar un calificativo, pues. Mientras que en la evaluación para el aprendizaje, lo que se prioriza, lo que se valora es que esa información que tú recoges debe ser comprendida, debe permitir la reflexión entre lo que lograste y lo que esperabas que logre, de acuerdo a esos indicadores de aprendizaje del ciclo y de grado. Y eso te permite, ¿qué cosa? Tomar decisiones. ¿Qué decisión tomas en una evaluación del aprendizaje? A indicar si apruebas o no apruebas en evaluación del aprendizaje. Y lo más es la evaluación para el aprendizaje. Lo que se requiere ahí es esa información permite hacer retroalimentación. La retroalimentación que permite lograr o, digamos, permite mejorar en los aprendizajes. Estos son elementos claves, fíjense ustedes, y tenemos que tenerlo bien claro. ¿Cuál de las evaluaciones maestros ustedes hacen en clase ustedes? ¿La evaluación del aprendizaje o la evaluación para el aprendizaje o ambos? Hemos dicho. Profesor, Sí, maestro. Maestro para Oscar. responder, se hace a ambos, pues, porque en primer lugar, por ejemplo, para el aprendizaje, como usted dice, es para ayudar, ¿no? Prestarle monitoreo para que logre. Y del aprendizaje es para ver ya cómo está al final. O también puede ser procesal, cómo va yendo, ¿no? Cómo va siguiendo. Profesor, yo tengo una inquietud en la evaluación. En lo que respecta, usted nos hablaba que el profesor, bueno, frente a una situación de atraso de los estudiantes, se formula hipótesis. Y claro, para detectar cuáles serían sus limitaciones, probablemente. Yo quería preguntarle si al manejar esas hipótesis, ¿cómo se tendría que someter a una escala y el resultado de un diagnóstico sobre su aprendizaje? Un ejemplo, una comparación si nos puede dar, porque sabe que ahorita en la básica lo que se está evaluando es mayormente por logros, desempeños, pero para traducirlo a escalas, a medidas o a dimensionar su rendimiento, porque aquí se hablaría de rendimiento académico, puesto que lo que se busca es lograr la competencia. ¿Y cómo se llegaría a entender si logra el alumno la competencia o no? Ok, gracias maestro Oscar por la pregunta. A ver, cuando nosotros planificamos en nuestro plan, en nuestro proyecto, unidad de aprendizaje, nosotros decimos, bueno, partimos de una situación significativa, hemos dicho, y planteamos un reto, ¿no? Ese reto conlleva a plantear un producto. ¿Qué es lo que tiene que ser el estudiante para demostrar, ¿no? Sus competencias, ¿no? Ese producto, hemos dicho que tenemos que describirlo. ¿Cómo quiero que sea ese producto? Ese producto, vamos a poner, volvemos al tema, la carta. ¿Qué características tiene que tener primero esa carta? Primero, vamos a poner, vamos a verlo de aquí también porque acá está. Evaluar qué significa. Primero ver qué competencia, primero debo saber qué competencia es la que yo debo desarrollar con mis estudiantes. Entonces, si es la carta, una de las competencias va a ser del área de comunicación, escribe textos en su lengua materna. ¿Ok? Esa es la competencia. La competencia es escribe, ¿verdad? Escribe. Pero ojo acá, esa competencia escribe textos, ¿no? En su lengua materna, esa competencia la tiene el profesor, va a desarrollar el profesor de inicial, de primaria y secundaria. O sea, las competencias hemos dicho que son las mismas. Entonces, profesor, ¿en qué nivel? ¿A dónde tiene que llegar? Ah,
¿Qué miramos? Los estándares de aprendizaje. Miramos los estándares. Entonces, esa competencia, escribe textos en su lengua materna, para mis estudiantes de 4º grado de primaria, voy a mis estándares de esa competencia. Y ahí me dice y ahí están los desempeños, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante tiene que lograr a ese nivel, de ese grado? ¿No? Porque yo no puedo pedirle a un estudiante de 4º grado de primaria, en la competencia escribe, hacer pues que escriban un ensayo. ¿Por qué? Porque primero que ese nivel de complejidad de esa competencia de escribe no está acorde a la edad de los estudiantes y mucho menos al nivel de conocimientos propios de la edad, ¿no? O sea, ese será para secundaria, 5º año, de repente, 4º. Entonces, ¿cómo sabe, profesor Oscar, a dónde yo debo mirar si es que logró o no? Veo los estándares. Veo los estándares que me dé una idea de qué es lo que yo debo, que los estudiantes, mis estudiantes, al igual que todos los estudiantes del mismo grado en todas las instituciones educativas peruanas, tiene que desarrollar. Entonces, ya me da unos estándares, me da digamos, unos criterios de calidad al cual tiene que llegar. Entonces, esa es la distancia. Cuando mi estudiante me entrega su producto, yo debo revisar, ¿no? Mirar la distancia entre lo que el estudiante me entregó, logró, ¿no? Porque esa es la evidencia, ha logrado hasta ese nivel. Entonces yo comparo con mis estándares, ¿no? Esos estándares que deben haber sido entregados al mismo estudiante para que sepa en qué iba a ser evaluado. ¿Cómo traducimos esto a escala que usted me decía? Bueno, dentro de la evaluación podemos ahí en inicio, ejemplo, ¿no? En proceso, logrado y destacado, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que el ministerio nos plantea dentro de los niveles, ¿no? De rendimiento escolar. Entonces, allí en el instrumento que usted elaboró para valorar, evaluar esa evidencia, esa carta, ya nos dice, a ver, en ortografía, el texto respeta la regla ortográfica, tiene tantos puntos. Ahí ya en el instrumento de evaluación, maestro Oscar, es donde aterriza, ¿no? Se concretiza, ¿no? Esos criterios que nosotros hemos considerado, ya antes les hemos asignado un puntaje a cada criterio y la sumatoria de todos esos criterios pues me va a dar un resultado, una nota, que es, vamos a suponer que fue un licecotejo y hubieron 10 criterios y cada criterio tenía 2, pero si al sumar esos criterios me da un resultado de 14, entonces comparo, ¿no? 14 equivale a qué en la escala de rendimiento, por ejemplo, en el nivel de rendimiento, estaría en proceso. Si lo queremos colocar en la calificación literal, sería una letra B, ¿no? Que equivale a proceso en la parte numérica. Entonces ya ese B que aparece en una libreta o ese 14 que aparece en eso es un puntaje que es un calificativo que ya me da una idea del nivel de logro del aprendizaje en esa competencia, ¿verdad? Eso es algo de lo que nosotros hacemos, y bueno, y lo hacemos, efectivamente, ¿no? Pero repito, ¿cómo saber en qué nivel o cuál es la distancia entre lo que me entregó mi estudiante y lo que yo esperaba? Es que lo que yo esperaba está en función de esos estándares del grado, del ciclo del estudiante, ¿no? Y lógicamente lo que me alcanzó, la evidencia del estudiante, eso al pasar por ese instrumento de evaluación, donde le asignamos un calificativo, me va a arrojar una nota, un puntaje. Ese puntaje, de acuerdo digamos, a ver, ¿qué equivalencia, no? Por ejemplo, salió con 8, logró 8, está en inicio, equivale a una letra C, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, es algo, maestro, de lo que vamos a ir trabajando, porque esto tiene que ver con la evaluación, así estamos iniciando, y lo que vamos a hacer nosotros también es, en la siguiente clase, es elaborar sus instrumentos
de lo que estamos hablando, de cómo mirar los estándares y cómo verificar las competencias de los estándares y cómo asignarles, digamos, un calificativo que es parte de la construcción de los instrumentos. No sé, profesor Oscar, si respondí a su pregunta. Muchas gracias, profesor. Está bien. Eso es lo que queríamos vislumbrar con el propósito, pues, de llegar a tal vez a cuantificar, como usted nos decía, que hay que calificar. Y al final, pues, tener tal vez a una escala vigesimal, a 20, depende de lo que arroje el instrumento. Exactamente, exactamente, maestro. Así es. Ok, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, esto tiene que ver con las dos, hemos como conclusión, los dos tipos, la evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje es lo que nosotros hacemos en nuestra función. Pero ¿dónde está la clave? En el segundo, evaluación para el aprendizaje, que ahí tiene que ver con la retroalimentación, que es algo de lo que vamos a hablar también el día de hoy. Algunos errores comunes en la evaluación, maestros, es que solamente evaluamos para asignar un calificativo, nada más. Y fíjense ahí, ¿no? Recuerden ustedes esas evaluaciones. Buena, mala, punto, 12, listo, acabó. A la siguiente clase, a ver, voy a entregar tus exámenes, toma, Pedrito, toma, Juancito, toma tu examen, como siempre, Luis, como siempre, desaprobado. Vaya a su carpeta. Alumnito Víctor, 20, muy bien, como siempre. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí marcamos a los estudiantes, ¿no? Como siempre. Entonces ahí etiquetamos a los estudiantes. No, en el aula B ni vaya porque no saben. Etiquetamos a los estudiantes y a veces también a la sección misma, completa. Pero lo hacemos en función solamente de esto, de los calificativos. Pero mejor hubiera sido entregar una evaluación a cada uno y generar una reflexión, como lo vamos a ver luego, porque eso es mejor. No solamente tienes 12, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la reflexión? Entonces, no debemos caer en ese error. Tenemos que conversar, dialogar con nuestros estudiantes, hacer ver qué pasó con esa evaluación. ¿Por qué 12? ¿No? ¿Qué pasó? Y seguramente aparecerán varios aspectos a tomar en cuenta. Y cuando el estudiante ve que el profesor se preocupa por él, va a estar más motivado, va a prestar más atención, porque ya sabe que eres la persona que quiere ayudarlo y por lo tanto él también tiene que poner su parte. Entonces se suman compromisos y eso es mejor. Otro también es limitarse a dar estímulos y reconocimientos, ¿no? Pero siempre hay algo que mejorar. O sea, no podemos decir muy bien, como decir felicitaciones, muy bien, te felicito. Le damos un diploma al final del año, pero no solamente debe quedar ahí, ¿no? Sino que también hay que también conversar con ellos, ver cuál es el siguiente paso que tiene que seguir, ¿no? Eso es importante. Y que ellos también puedan ayudar a sus compañeros. Son aspectos que también tenemos que trabajar y que seguro que lo hacen también ustedes, a estudiantes que son, digamos, destacados y trabajamos pues en estrategia entre pares y ayudan, ¿no? A sus compañeros. Entonces, son cosas que tenemos que nosotros aprovecharlo dentro de la evaluación. Enfocarse solamente en el esfuerzo. Nos ha pasado que a veces los estudiantes, ¿no? Nos presentan actividades y quizás no revisamos mucho el trabajo a fondo. Nos quedamos, mira qué bonito, su trabajo lo presentó en un folder, muy, muy presentable. Desde ahí ya estamos estamos nosotros ahí haciendo una valoración que no es, digamos, las competencias desarrolladas, sino más bien estamos diciendo, muy bien, está bien, valoro tu esfuerzo, pero sí, pues, pero estaríamos haciendo un daño ahí, porque si le ponemos por el esfuerzo un 14, significa que aprendió a hacer esa carta, ¿sabe? Si no presentó nada y tan solo valorar el esfuerzo, bueno, sí, te he visto trabajar, ya te voy a poner un 11, ya para que... Sin embargo, no estamos haciendo algo bueno para ellos, ¿no? Entonces necesitamos que ellos se esfuercen, que puedan esforzarse, pero también concretizar eso, ¿no?
Entonces, eso es lo que no solamente es medir el grado de cumplimiento de tareas evaluadas, más allá de si está bien o está mal, es que se intentó, no, tenemos bastante. Miren, la evaluación es una herramienta que permite ayudar a mi estudiante. Y si yo no soy capaz de decir las cosas, ¿no? Mira, tu trabajo no, hay algo que pueda mejorar, ¿qué crees que te faltó? ¿No? ¿Cómo evalúas? O sea, eso te permite que él vaya refinando y no decirle, muy bien, yo no aprendo tarea, pero bueno, ya por tu esfuerzo te poner un 11. Mira, me has presentado tu cuaderno está muy bien presentado, está bien forrado con unos dibujos, tu tarea tiene, lo has hecho a computadora, aunque lo ha bajado de internet, copia y pega, lo ha presentado ya, aunque sea te va a poner un 11. No. Tenemos que ser bastante, digamos, reales, sinceros al momento de la evaluación. La evaluación tiene una parte subjetiva, sí, ¿no? Sí, pero tenemos que tratar de hacerlo lo más objetivo posible. ¿Y cómo se concretiza esa objetividad cuando elaboramos o trabajamos con instrumentos? ¿No? Porque a veces profesores, no, a ver, ¿qué pasó? Pero tú sabes, siempre te sacabas 20 en el examen y ahora has sacado 10. Ya, pero te voy a poner un 15 para que no bajes tu promedio. No se trata de ponerle, le puedes colocar un 15, bueno, sí, porque ya algo pasó, pero conviene trabajar con este estudiante para saber qué pasó, qué es lo que pasó, por qué no pudo lograr esos aprendizajes que siempre lo lograba. Entonces tenemos que ayudarlo, no solamente ser muy buenos, entre comillas, sino tenemos que ayudarlo. Las personas que ayudamos a los demás son los que le dicen las cosas para mejorar, claro, con formas, ¿no? Con maneras, efectivamente. Elementos para poder hacer una buena retroalimentación, una buena evaluación, maestros. Motiven a sus estudiantes, motiven. Estamos en un año bastante especial. Los chicos están retomando, ¿no? Retomando sus, digamos, estudios después casi 2 años, porque muchos de ellos quizás no han estado en esa regularidad. Tenemos que motivarlos, ¿no? Tenemos que motivarlos. Decirle, pues, me parece muy bueno, es interesante lo que tú estás haciendo, lo que tú dices es interesante. Oye, has mejorado, te felicito, has mejorado, ¿no? Lo lograste, muy bien. Es un buen comienzo, aunque le falta mucho, pero es un buen comienzo. Bien, estamos bien, vamos en buen camino. Esas palabras ayudan a crecer. Tenemos que ser nosotros, en ese sentido, eh, bastante empáticos con ellos. Tampoco se trata de justificar, pero sí hay que motivarlos, porque es mejor a presionarlos. No, el que sale desaprobado en el siguiente examen, llamo a sus padres de familia. Pobrecitos. Pero lógicamente, no significa tampoco que no vamos a poner disciplina. Tenemos que nosotros también poner disciplina, porque es necesaria muchas veces. Pero la autoridad se gana no presionando, no amenazando, sino se gana con el ejemplo, ¿verdad? Con el consejo y con esas palabras que siempre van a ser útiles. También tenemos que ayudarlos a pensar, maestros. Me entregan su trabajo. Mira, acá tienes, mira, aquí hay esta palabra que está mal escrita. Muy bien, le marco con un aspa roja, con un plumón rojo, pum, eso está mal escrito. A ver, la fecha, no se empezaba con mayúscula, le hago un círculo grandazo ahí. No. La retroalimentación no se trata de que tú le digas sus fallas, sino que le ayudes a pensar al estudiante y que él pueda reconocer sus dificultades. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Pregunta como, mira, no entiendo esto. ¿Podrías explicarlo? ¿Podrías explicarlo? ¿Podrías poner un ejemplo como esto? Ejemplo, ¿no? ¿Por qué dices aquí en esta parte? ¿Por qué dices que espero que te encuentres bien? La clave en la retroalimentación es ayudarlos a pensar, maestros. Y que eso parte por hacerles preguntas para que ellos reflexionen, para que ellos descubran. Mira, a ver, en esta primera línea, ¿crees que hace falta algo? Revísalo, a ver, te invito a revisar. Ah, sí, profesor, mire, acá está con minúscula, yo le he puesto minúscula, debe ser como perfecto. ¿Y por qué?
Ah, mire, profesor, porque al iniciar, eso ayuda al estudiante. ¿Por qué? Porque cuando esté solo en casa, va a autorregular los aprendizajes, porque ha hecho trabajo de metacognitivo. La metacognición es reflexionar sobre su propio aprendizaje. Y si el profesor lo ha acostumbrado a pensar lo que está haciendo, está escribiendo, pero en su mente está acá, ¿y esto por qué lo hago acá? ¿Por qué esto aquí va? Eso es importante. Te ayuda a autorregular, te ayuda a ser autónomo. Bríndale oportunidades. No es que ya tiene cero y se acabó. No, no, no. ¿Por qué no le intentas otra vez? Yo te invito, ¿no? Yo sé que lo puedes hacer, inténtalo. A ver, la siguiente clase me lo traes, a ver. Entonces, podrías, ¿no? Fíjate cómo lo hizo su compañero tal. ¿Tú crees que tú no lo puedes hacer? Sí. Entonces, esas cosas tenemos que brindarle esos espacios. Porque si bien es cierto, la tarea fue para ese momento, sí, pues, pero la intención no es quedarme solamente en la calificación, sino también es ayudarlo a mejorar. Y eso es lo más importante, repito, ¿no? Claro, definitivamente que también hay que tomar en cuenta los tiempos, la responsabilidad, y es otro aspecto. Claro, hay que incentivarlo, como dice la maestra Úrsula, ¿no? Incentivarlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es importante que nosotros vayamos, conozcamos. A veces caemos, a veces caemos en el error, ¿no? Por tanta presión, pero sin embargo, a veces la mejor manera de ayudarlos a ellos es brindarle un espacio de aprendizaje positivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Atrás quedaron esos temores, como ustedes decían, cuando tenían una evaluación, temor, estrés, ¿no? Miedo, pánico, dicen ustedes. Entonces tenemos que nosotros hacer eso, ¿no? Incentivarlo a decirle, tú puedes, vamos, tú puedes, yo confío en ti. Vamos haciéndolo. No es hazlo, sino yo te acompaño, yo te ayudo. Pero él es el que debe tomar la rienda de su aprendizaje. Porque lo que queremos al final de cuentas es que los estudiantes desarrollen su autonomía. Porque cuando ya salgan de la educación básica, ellos ya no van a estar con su profesor, van a estar solos, aprendiendo. Y van a necesitar tener desarrolladas esas competencias, ¿no? Por lo tanto, la evaluación va más allá de simplemente medir conocimiento de un área a otra. Es desarrollar competencias. Y cuando hablamos de competencias, maestros, es que el estudiante sepa enfrentar un problema, un reto y resolverlo de manera autónoma. Y eso es lo que tenemos que nosotros lograr. La resolución viceministerial 094-2020 ya nos da esos criterios, esas disposiciones para evaluar. Y vamos a hablar así brevemente. Fíjense ustedes. Aquí, en una evaluación, lo más importante en el enfoque, la evaluación, desde esa perspectiva, está centrada en el estudiante. Motivarlo para seguir aprendiendo. Esa es la primera disposición de esa norma, ¿no? La evaluación. Entonces, la evaluación se realiza teniendo en cuenta como centro al estudiante y por lo tanto contribuye a su bienestar, reforzando, ¿qué cosa? Miren, su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo. No decirle, eres un bruto, no sabes, cállate. ¿No? Tú sí, Juanita, tú eres primer puesto. No, 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 no. Tenemos que contribuir a construcción positiva de esa imagen, ¿no? Tú cállate. O alguien dice, el profesor pregunta algo y alguien contestó y no fue lo correcto, cállate, tú no sabes. Jamás ese estudiante va a hablar. Lo truncamos, lo arruinamos todo con una palabra. Los maestros tenemos esa gran responsabilidad de formar, pero también a veces podemos nosotros caer en el error y condenamos al estudiante quizás a ser reprimido, tantas cosas. Hay una responsabilidad nuestra. Nosotros no trabajamos como los mecánicos con máquinas, ni como los programadores que trabajan con computadoras, ni los veterinarios que trabajan con animalitos. Trabajamos con personas. Y una palabra puede hacerte crecer, así como también te puede destruir. Entonces tenemos que contribuir a eso, a motivarlos a seguir aprendiendo, que él puede hacerlo. Seguro que si tú logras hacer eso con tu estudiante,
van a estar más motivados, van a estar contentos aprendiendo, porque tienen esa confianza. Por otro lado, esta norma también nos dice que la evaluación, dice, la finalidad de la evaluación debe contribuir al logro de competencias. Y el fin último es, lógicamente, el perfil de ingreso. Esos 11 aprendizajes que no es que cada área se reparte un perfil, digamos, y usted ya conoce. Entonces, dentro de la currícula sabemos que hay 31 competencias y son las mismas competencias desde inicial hasta secundaria. Son las mismas capacidades. Pero que todas estas construyen a un perfil, ¿no? Al estudiante que egrese. Entonces, eso, toda la evaluación debe contribuir a que efectivamente se logre esas competencias, porque la evaluación permite verificar que se estén cumpliendo esas exigencias, esos estándares. Solamente se puede mejorar lo que se mide, lo que se evalúa. Lo que no se evalúa, no se controla, está destinado de repente a perderse. Entonces, la evaluación es un elemento importante. Imagínense un proceso educativo sin la evaluación. ¿Cómo sabríamos si estamos por un buen camino? ¿No? Todas las competencias planteadas para el año y grado deben ser abordadas y evaluadas a lo largo del periodo lectivo. Ojo acá. Ustedes van a estar planificando. Y seguramente los profesores tienen que abordar el movilizar las competencias de esas áreas. Todas las competencias, no es que algunas, todas las competencias tienen que movilizar. Que en un periodo se priorice para términos de evaluación una competencia, bueno, pero una competencia se moviliza con otras también, ¿no? Porque al final se combinan eso. Entonces, todo el año tenemos que programar, planificar, desarrollar estas competencias, ¿no? De acuerdo a una, y dividirlo de repente en unidades o, ¿no? En bimestres también. ¿Qué más nos dice esta norma? Fíjense ustedes. La evaluación es permanente, ya les mencioné, y de manera sistemática, que permite recopilar la información, y esa información, cuando comparamos, ¿no es cierto?, entre los estándares, lo que debe lograr mi estudiante y lo que mi estudiante me presentó en su evidencia, que yo lo valoré, me permite conocer qué tan cerca está el estudiante de lograr esas competencias que yo planifiqué. Y definitivamente que esa información permite tomar decisiones oportunas y pertinentes, en su momento, no al final, en su momento, ¿no? También nos dice, y algo también que hablamos anteriormente, evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Eso es lo que nos dice. Fíjense, el ministerio nos dice que hay que trabajar esos dos y que es parte de nuestra función en cuanto a la evaluación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la evaluación para el aprendizaje, nos dice que para el aprendizaje ya nos dice ya el propósito. ¿Para qué evaluamos? Para garantizar que el estudiante logre aprendizaje. ¿Cuáles son esos aprendizajes? Las competencias, pues, ¿no? Esas competencias. Entonces, la evaluación tiene una finalidad formativa, donde se genera la reflexión en cuanto a la evaluación, ¿no? Donde se reconocen fortalezas, dificultades, necesidades. Y todo eso tiene que ver con la gestión de sus aprendizajes. Y por otro lado también tenemos ahí que el docente también se beneficia con esta evaluación para el aprendizaje, en la medida que permite reflexionar sobre su propio proceso de enseñanza. Si el estudiante reflexiona sobre su proceso de aprendizaje, el maestro, nosotros los profesores, reflexionamos si las estrategias que estamos empleando son las más adecuadas, ¿verdad? Y por último también permite reajustar si es que no hubieses. Y eso ayuda a mejorar nuestra práctica pedagógica, la enseñanza. Entonces, no es que la retroalimentación es bueno para el estudiante nada más, no. También sirve para tomar decisiones desde la parte docente. Eso es lo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta eso. Por otro lado, nos dice también, cuando nos habla de la evaluación del aprendizaje,
no nos está diciendo, si ustedes ven en la gráfica, ustedes acá, donde dice no, las capacidades, no se trata que yo voy a movilizar, en anterior dijimos que se deben trabajar todas las competencias o las capacidades, sí, pero no es que se van a movilizar aisladamente, sino que tenemos que combinar las capacidades. Si yo voy a enseñarles a escribir la carta, vuelvo al ejemplo, cuando el estudiante socializa sus cartas, está desarrollando se expresa oralmente, una de las capacidades. Cuando el estudiante lee un ejemplo, una carta, la información que el profesor le presentó, ahí está comprendiendo, ahí está, lee textos escritos, comprendiendo. Y cuando ya escribe, está, No ¿no?, entiendo, produciendo. profesor Pase. Entonces, está produciendo. ¿Sí, maestros? Entonces, lo que se trata es de combinar las capacidades, de promover estrategias que combinen las capacidades, no trabajarlos aislados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que requiere. Bueno, y por otro lado, ya entrando la retroalimentación, fíjense ustedes, tiene como finalidad esta evaluación para el aprendizaje, ¿no? Es la retroalimentación, ¿no?, durante el proceso, reconociendo esas dificultades, fortalezas, necesidades y tomar decisiones. Entonces, esto es importante porque permite al estudiante que él, a partir de esa reflexión, él comience a generar esa capacidad de autogestionar sus aprendizajes, ¿no? Esas actividades metacognitivas, cómo lo hice, qué dificultades tuve, ¿no? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué necesité? Esas son preguntas que constantemente el estudiante tiene que hacérselas al momento de ir construyendo sus aprendizajes. Si logramos que el estudiante reflexione al momento de hacer un trabajo, un producto, habríamos logrado mucho. Eso es importante, ¿ok? Eso es lo más importante, la retroalimentación. Los criterios de evaluación, ya el profesor Oscar nos decía, ¿y cómo, profesor, podemos nosotros aterrizar esto, ¿no? De las intenciones, los propósitos? Aquí vienen los criterios de evaluación. Tenemos que trabajar con criterios de evaluación. ¿Y de dónde cogemos los criterios? Hemos dicho de los estándares, de los indicadores de las competencias que están en el currículum. ¿Ok? Compararlo, ¿no? Entonces, comparar entre lo que el estudiante hace y lo que debería hacer. Eso es básicamente lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Igual, bueno, estos son algunos criterios. La evaluación para el aprendizaje, clave, retroalimentación. Y evaluación del aprendizaje es justamente determinar el nivel de logro mediante un calificativo, ¿no? Bueno, esto ya es parte de la gestión del aprendizaje. Yo, aquí los criterios se hacen visibles. Miren acá lo que preguntaba el profesor Oscar. Los criterios se hacen visibles ¿ya dónde? En los instrumentos de evaluación. Algo que vamos a trabajar acá en la siguiente clase, ¿no? Y esos instrumentos de evaluación, la información que recojamos de ellos permite ¿qué cosa? Hacer la retroalimentación. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pero eso es justamente, la evaluación permite recoger información para poder tomar decisiones, ¿verdad? Para poder tomar decisiones. Ok, y algo también, hasta aquí para hacer una pausa. ¿Cómo evaluamos? Y eso también tiene que ver con esa norma que nos dice. Maestro, ¿cómo evaluamos nosotros ustedes? Si quiero evaluar esa carta, primero debo comprender qué competencia necesito desarrollar para que mis estudiantes aprendan a elaborar una carta. Entonces, eso me lleva a identificar que la competencia es tal, pero también comprenderla. Tenemos que comprender esa competencia. ¿Qué involucra? ¿Qué implica esa competencia? ¿Verdad? Una vez que ya tenemos en claro en cuál es la competencia y qué es lo que implica, tenemos que mirar ahora qué cosa, los estándares. Porque hemos dicho que la competencia es la misma. El profesor de secundaria que nos acompaña hoy, en cuanto al área de comunicación, va a encontrar, escribe textos, ¿no? Textos escritos, escribe textos en su lengua materna. Esa misma capacidad
perdón, esa misma competencia la va a encontrar la maestra, el maestro de inicial. La misma. Entonces, ¿qué tomo en cuenta para poder evaluar a mi estudiante? Ah, ahora me voy ¿a dónde? A los estándares de aprendizaje. Veo el nivel y en cada nivel me dan los desempeños. Y ahí está el nivel de complejidad de los aprendizajes que debo programar, ¿no? Y vamos a hacerlo en la siguiente sesión. Una vez que ya tengo establecido, si es, digamos, si estamos en un enfoque por competencias, tenemos que nosotros seleccionar y diseñar situaciones significativas. O sea, contextualizar. Lo primero que tenemos que hacer al momento de planificar mi evaluación es saber qué competencia es la que debo desarrollar como estudiante. Si es la evidencia, es la carta, entonces yo digo, muy bien, para que mi estudiante pueda desarrollar esa competencia, necesito, ¿no? Trabajar, la competencia que voy a trabajar es escribe textos en su lengua materna, escribe, ¿no? Pero resulta que esa evaluación, esa competencia, repito, la tiene el profesor de secundaria, así como también el profesor de primaria, es la misma competencia. Pero ¿de dónde saco mis indicadores? ¿De dónde saco? ¿No? Entonces, ¿qué debo mirar? Debo mirar, ¿qué cosa? Debo mirar, a ver, debo mirar acá los estándares de aprendizaje. Entonces, voy a los estándares de esa competencia y digo, muy bien, si yo enseño, digamos, mis estudiantes son de tercer grado de secundaria, voy entonces a mirar mis estándares y veo el ciclo número 7, es el ciclo número 7. Ahí encuentro la competencia y los desempeños. Y ahí en los desempeños yo voy a encontrar qué condiciones o qué criterios debe tener ese escrito que el estudiante va a tener que elaborar. ¿Cuáles son esos criterios, de alguna manera, que el estudiante va a tener que hacer? ¿No? Entonces, una vez que he mirado la competencia, la identifiqué, ahora veo qué característica va a tener este producto, veo los estándares de aprendizaje. Ahora, lo que voy a tener que hacer es diseñar una situación significativa, voy a contextualizarlo, porque un enfoque por competencia lo que se evalúa es la capacidad o no de resolver problemas, pero no es resolver un problema como decir, pregunta número 1, hallar x más y igual 5, listo. O hallar el área de un triángulo que mide tanto de base por altura, tanto. No, sino que tengo que crear una situación significativa, ¿no? Juan ha construido una torre, ¿no? En la cual en la cúspide tiene forma triangular, ¿no? Y cuya base mide, o sea, tengo que crear una situación para que el estudiante contextualice, ¿no? Y vea la utilidad de esa pregunta, lo significativo, porque así con letras y un número no le es familiarizar, o sea, no le es familiar, ¿no? Entonces creo una situación significativa. Luego, ¿qué cosa? Utilizo criterios para evaluar. ¿Y de dónde saco esos criterios? De los estándares de aprendizaje, de la competencia. De ahí saco. Ya en la clase anterior, en la sesión anterior, hemos visto cómo nosotros, al momento de diseñar una experiencia de aprendizaje, veíamos la situación significativa, veíamos el producto, y de ese producto habíamos visto cuáles son esas características que debía tener ese producto. Y esas características se convertían luego en criterios. Ah, ahí está. Entonces el criterio está ahí ya, desde que planificamos ya tenemos los criterios de evaluación. ¿Y de dónde salieron? De los estándares, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, ¿qué más sigue? Una vez que ya tienes tu instrumento, ya con tus criterios, el que vas a evaluar, ¿qué haces ahora? Luego tengo qué cosa, ¿lo guardo? ¿Lo guardo en mi carpeta de maestro? No, ¿verdad? Tenemos qué cosa, maestro, tenemos que comunicarlos. Tenemos que darles a conocer a nuestros estudiantes para que ellos sepan en qué va a ser evaluado
cómo van a ser evaluados y explicarles cómo van a trabajar. Y ese instrumento va a permitir al estudiante, repito, autorregular, ir trabajando propiamente, autónomamente, sus productos paso a paso, con ayuda, lógicamente, del maestro. Hemos dicho, el maestro guía, acompaña, retroalimenta. Esa es la evaluación formativa. Entonces, lo que comunica al maestro, luego lo que va a pasar acá es, cuando ya el profesor evaluó, ¿no? Va a valorar el desempeño a partir del análisis de la evidencia, ya revisa, evalúa, aquí está el momento clave, o sea, el momento que se concretiza la evaluación. Es el momento donde el maestro evalúa. Si es una exposición, está de cotejo. Si tenía que entregar la carta misma es el producto, yo evalúo con mi instrumento esa carta, o sea, valoro. ¿Y qué hago? ¿Qué le digo a mi estudiante? ¿Tienes 11? ¿Tienes 12? ¿Tienes 20? No, aquí viene la otra parte. Retroalimentar. Porque la idea es avanzar. Entonces, cuando yo entregue a mi estudiante sus productos, tendré que hacer una retroalimentación con cada uno de ellos, o de repente, de manera grupal, pero tiene que haber una retroalimentación, decirle, muy bien, he visto que han podido avanzar en este aspecto. Una de las dificultades que he visto en sus trabajos es esto. ¿Cómo podríamos nosotros mejorarlo? No es que el profesor lo dice la respuesta, no, el profesor promueve reflexión, hemos dicho. Evaluación formativa, sinónimo de reflexión. El maestro no dice las cosas que tiene que mejorar, sino más bien promueve esa reflexión. Le pregunta, formula, interroga al estudiante para que él mismo o ellos mismos puedan descubrir y plantear sus respuestas. Eso ayuda a mejorar esos aprendizajes. Entonces, en ese sentido, estamos ahí viendo 3 preguntas que constantemente los docentes tenemos que hacernos siempre, maestro. 3 preguntas. Una, ¿qué espero que mi estudiante logre? ¿No? ¿Qué espero? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que busco que mis estudiantes logren al final? Otra, ¿qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? ¿No? Y la otra pregunta es, ¿qué debe hacer para seguir aprendiendo? Esta reflexión constante del profesor tiene que darse porque esto permite ir analizando los desempeños de sus estudiantes y tomar decisiones. El profesor tiene que estar pensando, ¿no? Me entregaron un producto, en la primera semana debieron entregarme su primer avance, no solamente lo han hecho 2. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no entregan? Entonces, eso permite hacer un seguimiento mucho más efectivo, ¿no? Hasta aquí, maestros, alguna pregunta. Esto de la retroalimentación ya también es parte de lo que he traído, pero si hubiese alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos hablando, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando claro? ¿Se está entendiendo lo que se está explicando? Maestro, está claro y gracias por su apoyo en todo aspecto. Yo quisiera pedirle de manera especial, la clase de hoy, no sé si nos puede compartir todo, porque es importante tenerlo porque sabe que a veces se nos va una revisadita, no estaría más, a veces en el audio, a veces se van muchas cosas. Por favor, sería necesario. Sí, maestra. Sí, efectivamente. Miren, todas las sesiones que nosotros desarrollamos son compartidas al profesor Eber, ¿no? Al magíster Eber, para que las suba a la plataforma, ¿no? Entonces, de seguro que esta clase también va a ser colgada en la plataforma, ¿no? Yo también le voy a enviar al profesor Eber, terminando nomás esta diapositiva, porque hay una información que es importante conocerla, revisarla siempre, ¿no? Entonces, sí, es todo el material que se comparte, ¿no? Inclusive los videos de las sesiones están en la plataforma, ¿no? Entonces, ustedes tienen como bien familia, ¿no? De la escuela, ustedes están, pues, tienen ese acceso, ¿no? Esa ventaja, oportunidad de poder
revisar los videos, de tener el trabajo, ¿no? De tener las diapositivas, un material también adicional que también es compartido. Hay un material también que ha salido y que les voy a compartir también a ustedes. Entonces, toda esa información, maestros, es importante que puedan tenerlo, ¿no? Y todo el material se les está entregando. Está en la plataforma, maestra. El maestro, Y, disculpe, es que en la plataforma está algunos audios ciertos, pero el ujú, material no está. No sé si en cada clase nos debería enviar un material primero para poder imprimir y para hacer las seguimiento y secuencia y de verdad que pues de esa ok, forma sería mejor el trabajo, ¿no? Muchas gracias. ok, ya maestra, muy bien. Entonces, bueno, también me dice que hay al grupo de WhatsApp, ¿no? del grupo de WhatsApp les han enviado un enlace de- del lugar donde está ahí la plataforma, donde está todo el material, ¿ya? Inclusive ahora mismo les ha enviado eso, ¿ya? Maestro, muy bien, entonces, gracias por esas recomendaciones. Sí, la escuela está subiendo la información allí y cualquier cosa ya el profesor Eber también le va a hacer llegar, pero no se preocupen porque todo el material que se está compartiendo es parte de ustedes, ¿no? Para que puedan revisarlo y utilizarlo en lo que ustedes puedan necesitar, ¿ok? Entonces, maestro, vamos avanzando un poquito más. Yo les pregunto, quiero pasar algo interesante acá. Yo les pregunto, reforzar y retroalimentar, ¿será lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ustedes hacen reforzamiento, refuerzan sus aprendizajes o retroalimentan los aprendizajes? ¿Qué me pueden decir sobre esto, maestro? A ver, porque siempre, no, en años anteriores decíamos, ¿no? Y maestro, ¿y qué va? ¿Cómo van? No, yo hoy día no voy a poder porque voy a reforzar a mis estudiantes. ¿Será lo mismo reforzar que retroalimentar? ¿Qué dicen, maestros? No es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál podría ser en todo caso la diferencia o el punto de diferencia que podríamos decir? A ver, ¿qué idea tienen ustedes? Profesor, si me permite, Claro, maestro. por ejemplo, hablando de retroalimentación, nos lleva al feedback, ¿no? Repetir el proceso. ¿Ya? Y si reforzamos simplemente en algunos puntos, pues, ¿no? Entonces, yo digo, más profundo sería retroalimentar. Implica Ok. una tarea un poco más completa. Esa sería mi Ujú. opinión. Ok, gracias, maestro Oscar. Fíjense ustedes acá. Tenemos aquí que reforzamiento y retroalimentación no es exactamente lo mismo. Porque hacemos reforzamiento cuando nosotros hemos detectado alguna situación o una dificultad. No, mis estudiantes han salido desaprobados o están bajos, tengo que reforzar. Entonces, cuando hablamos de reforzamiento, es hablar de que hemos reconocido solamente dificultades. Pero cuando hablamos de retroalimentación, no solamente son dificultades, sino también tenemos que reconocer y apoyarnos en esas fortalezas. Recuerden que la retroalimentación tiene como finalidad que el estudiante avance en sus aprendizajes. Entonces, no solamente dificultades, sino también aprovechar esas fortalezas que tiene para poder generar en ellos situaciones de aprendizajes mucho más allá. Hablar de un reforzamiento es centrarme solamente en el resultado. Mis estudiantes salieron desaprobados. ¿Qué hago? Tengo que reforzar. Mientras que la retroalimentación, hemos dicho, eso forma parte de una evaluación formativa y que la evaluación formativa tiene que ver con el proceso, no al final del trimestre o el trabajo que se hace. Que el reforzamiento básicamente tiene que ver con la memorización, básicamente. Porque yo lo que voy a hacer en el reforzamiento, ¿qué cosa? Le revuelvo a repetir lo mismo que hice en clase, pero que supuestamente ellos no lo comprendieron. En cambio, en la retroalimentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer, maestros? Es generar la autorregulación, la reflexión, maestros. Hay que enseñarles al estudiante a reflexionar, ¿ok? A analizar. Fíjense, hablar de reforzamiento también es determinar lo que el estudiante debe saber, porque, porque simplemente los resultados salieron
Mal. Entonces, el reforzamiento, le doy lo que ellos tienen que saber, esa información. Pero en cambio, en la retroalimentación, no le doy el conocimiento así, esa información tan, sino le ayudo a la reflexión. A eso es lo que yo voy a llegar. Hablar de reforzamiento es desarrollar contenido. Hablar de retroalimentación es desarrollar competencias, maestro. Por lo tanto, fíjense ustedes, no es reforzamiento y retroalimentación lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tu mirada, maestro, maestra, en este contexto, ¿ya? Es trabajar procesos. Mirar no solamente dificultades, mirar, sino también mirar estas fortalezas. No decirle al estudiante o darle lo que supuestamente debe saber, sino enseñarle a reflexionar. Eso es retroalimentación, ¿no? Bueno, esta es una información que ya lo van a leer, lo voy a compartir, ¿no? También esto forma parte de eso. Acá, esto es importante. Les preguntaba, ¿en qué consiste la retroalimentación? ¿De dónde parte la retroalimentación? De las evidencias, maestro. Si tú no tienes evidencias, simplemente no tienes de dónde reflexionar. ¿A partir de qué reflexionar? Porque la retroalimentación es devolver información, pero analizada. O sea, lo que nosotros los maestros tenemos que hacer es, a partir de las evidencias, analizo, reflexiono, y luego le digo, a ver, hijo, ven, ¿no? A ver, estudiante, hijo, ven, hija, ven, vamos a ver, explica, ¿cómo vamos por aquí? Entonces comenzamos a generar reflexión. ¿Cómo te has sentido con esta actividad? ¿En qué es lo que más quizás has tenido más dificultad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces el estudiante va a ir reflexionando, ¿no? Y el profesor también, y hemos dicho, también haces una retroalimentación. ¿Ok? Entonces, es una reflexión entre lo que debió hacer el estudiante y lo que hizo, ¿no? Lo que intentó, lo que efectivamente hizo el docente, ¿qué cosa? Esa evidencia lo compara, ¿con qué? Lo compara con lo que debió hacer. Y aquí es donde entra a tallar aquí digamos, la motivación, ¿no? No es criticar, a ver, ¿por qué siempre ha salido mal? ¿Por qué haces esto? No, 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 no. Tampoco hemos dicho que se trata de elogiar, no, sino también es cuestión de hacer reflexionar, como en la tercera indica. Reflexionas, hacer que el estudiante reflexione sobre lo que hizo, que adecúe sus estrategias y que desarrolle su autonomía. Eso es retroalimentar, ¿no? Entonces, una retroalimentación desde una evaluación con enfoque formativo, digamos, es hacerlo consciente al estudiante de lo que debe lograr, lo que está logrando y lo que tiene que hacer para lograr eso. ¿Okay? Que esa práctica se convierta en, digamos, en una rutina, del parte del día a día. Y eso es, al inicio va a costar un poco, pero si logramos que el estudiante incorpore esa práctica, el estudiante seguro que va a lograr buenos resultados en su vida, ¿no? Porque ya tiene las estrategias, las armas de cómo poder solucionar problemas. ¿Ok? Consiste en devolver la información, pero analizándolas, ¿no? Permite también mejorar y permite reflexionar. Eso es importante entender. ¿Por dónde empezamos para retroalimentar? Ya hemos dicho, por las evidencias. ¿Y qué es una evidencia de aprendizaje? Bueno, es una producción, ¿no? Es un producto. El producto puede ser tangible o no. Entonces, pero son actuaciones, pues, ¿no? Actuaciones, desempeños que realizan los estudiantes. Y que eso, pues, lógicamente permite, ese trabajo, ese producto, esa actuación permite que el profesor interprete, analice, ¿no? Ese nivel de logro, hemos dicho. Retroalimentar, entonces, indica, pues, o requiere varios aspectos, ¿ya? Hay un antes, un después, que eso lo vamos a trabajar en la siguiente sesión, que vamos a tocar ya, es solamente una parte, porque ya hemos hablado bastante de ello, pero que lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde hablemos, pues, básicamente de instrumentos, ¿no? Cómo partir de primero, cómo elaborar un instrumento. Vamos a tratar de elaborar, ojalá que se alcance el tiempo para elaborar al menos unos 2, 3, pero la lógica de la
construcción de instrumento de evaluación es la misma, simplemente los formatos cambian. Una cosa es una lista de cotejo, una guía, una rúbrica, depende también la rúbrica holística, en fin. Bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos en esta parte. No sé si hubiese alguna pregunta. Este material, todo lo que sigue, tal como pidió la maestra, se les voy a enviar para que ustedes ya lean con tiempo y podamos nosotros en la siguiente clase preguntar de repente algunos aspectos. ¿Ya? Maestros, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado en esta parte, maestros, antes de culminar con esta sesión? Buenas tardes, Magíster. Solo quería aportar con respecto a lo que es el reforzamiento. Es el conocimiento ya aprendido por el alumno y que, como usted indicaba hace un momento, tiene algunas dificultades que se pueden mejorar, ¿no? Con la ejercitación, con la práctica. Y en la retroalimentación, mi conocimiento aprendido, ¿no? En la docencia con mis niños he trabajado, que es darle un conflicto como una situación significativa para que él pueda, a partir de ello, su nuevo conocimiento, ¿no? De lo que ya él aprendió, darle también otro contexto. No sé si estoy en lo correcto, ¿me puede usted confirmar? Claro, efectivamente, la retroalimentación, maestra, es justamente promover la reflexión, repito, ¿no? Ahora, si la actividad ha sido ya planteada y el estudiante digamos, ya lo conoce, el profesor ya ha hecho ya la explicación, la profundización en la parte presencial, entonces, definitivamente que él ya sobre este problema ya conoce cómo lo sería. Entonces, la idea es plantearle algo similar, una situación problemática similar, para verificar que el estudiante no está repitiendo lo que escuchó del profesor, ¿no? Si no está repitiendo lo que leyó, sino más bien si tiene la competencia de poder discernir entre todas las posibilidades, ¿no? Aquella que para él cree que es la solución a ese reto. Ya en las primeras sesiones habíamos hablado de eso, ¿no? Cuando hablamos de la planificación, en la planificación se plantea un problema y aparece en la mente una serie de posibilidades y el estudiante o el maestro toma la decisión para él cuál es la solución posible, ¿no? Y a partir de eso asume acciones. Eso es, pues, ¿no? Entonces, si usted menciona que le plantea una nueva situación problemática para que él pueda, a partir de lo que ha aprendido, plantear alguna solución, eso es porque el estudiante va a encontrar allí la oportunidad de reflexionar, ¿no? Porque lo que él conocía era para ese contexto que antes le plantearon, pero cuando el maestro le dice, bueno, y en este caso, ¿qué? Si fueran las cosas así, ¿qué harías? ¿No? Eso es llevarlo a reflexión. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esa es la estrategia, pues, maestro. Sí, efectivamente, maestro. La idea es, ya vamos a ver, ahí está en la diapositiva que les voy a enviar, ¿no? Digamos, la pirámides, ¿no? De la retroalimentación. Ahí vamos a encontrar, pues, lógicamente, cómo trabajar esto, ¿no? Ya la siguiente sección ya vamos a hablar un poco de esto, pero quiero que quede claro que retroalimentar es promover en los estudiantes espacios de reflexión. ¿Cómo podemos hacerlo? Repreguntando, planteando, si es cambiando el contexto, ¿no? Ya, lo que nosotros hemos hecho en clases es, pero ¿qué pasaría si? Entonces, como que lo conflictuamos nuevamente al estudiante. Y ahí vamos a ver si es que el estudiante pues tiene ese conocimiento, esa capacidad para poder resolverlo. Efectivamente, eso es retroalimentar. Una consulta, Muy bien. maestro, disculpe. Sí, maestra. Bueno, la retroalimentación es potenciar en su aprendizaje. Y si es potenciar su aprendizaje en cada clase, al inicio de la clase anterior, puedo volver a retroalimentar eso con la finalidad de que el estudiante no se olvide y que pueda obtener, como decir, recordar para obtener un conocimiento real. Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Y yo sé que maestro y estudiantes volvemos a volver en unos minutos la clase anterior
para poder continuar con la clase presente, digamos, ¿no? De la semana actual. ¿Estaría bien siempre en cada clase tomar en cuenta esa retroalimentación? Ya, sí es importante. Una cosa sí hay que ver, no hay que confundir el recojo de los saberes previos con la parte de la retroalimentación. Si nosotros cogemos, por ejemplo, maestra, le decimos, a ver, estamos trabajando en la carta, ¿alguien de ustedes voluntario quiere presentar su avance? Y él presenta el avance y juntos reflexionamos de cómo va. Eso es una retroalimentación. Pero si yo, profesor, digo, a ver, niños, como vimos en la clase anterior, la carta es un documento que eso no es retroalimentaria. Eso es simplemente reforzar. Estoy reforzando un aspecto, la parte temática, la parte de contenido, ¿no? Que permite, lógicamente, pues, es una parte de la competencia, el conocimiento es una parte de la competencia, que permite que los estudiantes tengan más claro, ¿no? Y recuerden lo que la clase anterior ha mencionado. Eso es reforzar, ¿no? Si yo digo, niños, como ¿qué vimos la clase pasada? Profesor, vimos sobre la carta. A ver, ¿qué se dijo sobre la carta? Estoy recogiendo que estoy solamente reforzando esa parte. Repito, retroalimentar es partir de evidencias. Y yo cojo un producto de algunos de sus compañeros y lo utilizo para promover la reflexión. A ver, miren niños, acá hay una carta que uno de sus compañeros está elaborando. Vamos a revisarla. ¿Les parece? A ver, ¿qué puede decir? Entonces los estudiantes dicen, profesor, mire, ahí le falta una tilde a esa palabra. ¿Y por qué? Ahí comienza, ¿no? Eso es retroalimentar, porque el profesor está promoviendo situaciones en que los estudiantes puedan reflexionar sobre el avance y puedan sugerir, ¿no? Pero el profesor no da la respuesta, promueve la respuesta. Entonces, en conclusión, hay que diferenciar entre ese proceso pedagógico, recojo de saberes previos, ¿no? Diferenciarlo con reforzamiento y retroalimentación. Aspectos que es, claro, a veces van juntos en una sesión, lo trabajamos, pero hay que saber distinguirlo cada uno de estos procesos, maestra. Muchas gracias, maestra. A usted, maestra, a usted. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, maestros, maestras? Ya habrá espacio también para seguir conversando. Yo les voy a compartir este material de aquí mismo, ya terminando, para que ustedes lo tengan y lo puedan imprimir si desean y podamos seguir conversando, maestros. Bien, si no hubiese en todo caso alguna otra pregunta, yo les agradezco, ¿no? Esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir escuchando, ¿no? De seguir nosotros fortaleciendo nuestra práctica pedagógica, siempre de la mano, pues, de la Escuela de Capacitaciones y Educación, ¿no? El maestro Eber, la maestra Patricia, que siempre estamos aquí, pues, para poder aprender. Repito, si hay algo interesante en este grupo, es que es un grupo bastante selecto y permite, pues, también escuchar, ¿no? Y hacer las preguntas, las inquietudes que todos tenemos por hacer. Ya la siguiente clase yo sí les vamos a ir trabajando. Necesito la participación de cada uno porque vamos a ir a construir algunos instrumentos, ¿no? De evaluación. Ya, y luego viene ya la otra parte de la otra semana que van a trabajar en la parte lúdica, la gamificación. También vamos a trabajar ahí. Bueno, ya la maestra Verónica ya tiene el material para trabajar, ¿no? Y va a haber muchos diálogos de repente ahí que también estoy en ese espacio. Cómo utilizar, en qué momento utilizar esas herramientas. También vamos a tener, lo bueno es el equipo que se ha conformado, ¿no? El equipo de la maestra Verónica y quien les habla, para poder ir guiando en la construcción de estos aprendizajes. Bien, maestros, agradecer nuevamente, bueno, a la escuela, siempre, cada vez somos más, siempre, y gracias por la oportunidad, nos estamos encontrando en una siguiente sesión, el día jueves, maestro, y nos encontramos. Gracias, maestra Patricia, gracias a cada uno de los maestros, gracias, profesor Eber, por su presencia. Hasta pronto.
Muchas gracias, maestro Martín, por haber compartido esta tarde sus conocimientos y experiencias con este grupo de participantes. Nos reencontramos el día jueves a la misma hora por esta plataforma. Recuerden que somos Escuela de Capacitaciones en Educación, 100% líderes en capacitaciones. Pasión por la educación. Juntos seguimos creciendo rumbo a la excelencia y cada vez somos más. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima clase. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, mi.